Jules, Ramón Llull o Raimundo Lulio, Mallorca, 1232-1315. Sin diferencia no hay concordia. Aragonés porque nació en la corona de Aragón del siglo XIII, nacido en Mallorca, encrucijada de los tres ritos monoteístas. De joven llegó a entrar en la corte del rey de Aragón, pero no pasó de suministrador de canciones para los trovadores. Todo esto cambió a los 30 años cuando decidió dejarlo todo y salir a predicar por los caminos. Pero enseguida notó que le faltaba formación. De ahí que dedicarse la siguiente década, en realidad 9 años, a formarse, a estudiar idiomas, para poder llevar a cabo su proyecto teológico de cristianizar a musulmanes y a judíos, pero por la palabra, no por las armas. Por eso se compró un esclavo musulmán para que le enseñara árabe. Después se retiró a una cueva a meditar, pero seguía pensando que era ignorante. Así que entró en un monasterio en calidad de laico y recibió instrucción de latín, gramática, filosofía, tanto en modo cristiano como en modo musulmán. Ya por su cuenta se hizo un experto en la ley mosaica, la ley de Moisés, la ley judía de Moisés. Una vez ya formado se puso a escribir y llegó a cobrar tal cantidad de dinero por un solo tratado de lógica que se pudo construir un monasterio. Se lanzó a predicar por todo el Mediterráneo, a las puertas de las sinagogas y a las puertas de las mezquitas. Y no siempre salió bien parado por su atrevimiento. Escritura y oratoria. Esas eran sus armas para evangelizar a los infieles. Pero lo alucinante es que llegó a diseñar una máquina para ganar debates. Una máquina que supuestamente se le introducía un argumento y hay un sistema conceptual que, con independencia de la lengua en que se introduce el argumento, pues a partir de unos mecanismos pretendidamente universales algebraicos, un sistema conceptual pretendidamente universal de corte algebraico decide si dicho argumento es positivo, acertado, o negativo, erróneo. Un antecedente del sistema binario y de la informática en general. Los actuales jueces de debate les iría bien tener una máquina de este estilo. Materiales lingüísticos y teológicos fueron fusionados para un solo fin: evangelizar. Innovador. Llull era racional por un lado en lo tocante a los aspectos lógicos, pero también respecto a la compatibilidad de las ciencias. Esto de la compatibilidad de las ciencias es uno de los énfasis que subraya hoy en día la teoría del conocimiento. Pero también era irracional por su tono místico. Hablaba y escribía en función del oyente, en función del lector. Así podía hablar en catalán, en modo mallorquín, o hablar en latín, o hablar en árabe, y además escribía en los tres idiomas. Es más, es que fue pionero de escribir filosofía, pensamiento filosófico, en una lengua neolatina. No solo en la península ibérica, sino en toda Europa. Al escribir en catalán fue el primer pensador filosófico que escribió en una lengua neolatina. Uno de sus ejes vitales era conseguir dinero, pero no para enriquecerse, sino para construir monasterios que fuesen escuelas de lenguas, escuelas donde aprender idiomas. He ahí su afán filológico para poder comunicar, para poder evangelizar. Todo este afán filológico del que estamos hablando era para convertir en fieles, pero por medio de la palabra, por medio de la persuasión. Su fin, su actitud era pacífica, prefería persuadir. Académicamente llegó a ser profesor de la Universidad de París, pero no todo fue fácil en su vida. Llegó a ser capturado, encarcelado, vendido como esclavo 3 veces. Seguramente los marineros que le compraban pensarían que sería útil de algún modo su sabiduría. Racionalizó artículos de fe, evidentemente con la desaprobación de la Inquisición. Pero es que Llull tenía la necesidad de demostrar racionalmente artículos de fe. Y eso se consigue si llegamos a las verdades de fe a través de una deducción rigurosamente lógica a partir de unos principios supremos inalterables propios de una ciencia general que contenga todos o prácticamente todos los contenidos particulares. Llull trabajó en varios proyectos para conseguir todo esto que estamos hablando, para conseguir clasificar y luego simplificar todos los saberes particulares y una vez que ya los tenemos clasificados y simplificados, sobre ellos aplicar reglas formales inalterables. El propósito de la filosofía lulliana es construir un arte general, y en este sentido fue un precedente de Descartes, de Leibniz, de Alan Turing. Incluso se podría decir que Llull nació 1000 años antes de tiempo. De lo que no cabe duda es que en su propio tiempo fue una de las figuras más relevantes en retórica, en la retórica del siglo XIII, con su retórica nova. Y la retórica de Llull tiene cierta complejidad porque considera que en un primer momento el estudiante debe estudiar dialéctica y una vez que está formado dialécticamente ya puede estudiar retórica. Una retórica que
nos explica que para poder persuadir, el orador debe operar con imágenes mentales. Nos quedamos con su afán filológico para llegar a más gente, todo ello para conseguir la pacífica convivencia. Su afán, su actitud, su ambición era poder comunicar. Y su idea fuerza es que, sin diferencia, no hay concordia. Lo que es lo mismo, lleguemos a la concordia respetando las diferencias.